Imagina ser parte de una familia cuya fuerza fue su mayor orgullo, y también su condena. Imagina crecer escuchando historias de un abuelo que lo dio todo, que superó a todos, pero que fue destruido por el mismo país al que entregó su vida. ¿Qué harías si descubrieras que el silencio y el olvido pesan más que cualquier herida? Esta es mi historia. Una historia de resistencia, de dolor, de memoria y de esperanza. Si alguna vez sentiste que tu historia no era escuchada, si alguna vez te preguntaste por qué el mundo teme lo que no entiende, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte puede cambiar la forma en que ves tu propia familia y tu propio país. Dale like, suscríbete y comparte este video para que la fuerza de los olvidados nunca vuelva a ser silenciada. Ahora, acompáñame a descubrir la verdad detrás de la fuerza negra olvidada que superó a todos y fue destruida por su propio país. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabaña era lo único que me mantenía anclado al presente. Afuera, el bosque parecía susurrar secretos antiguos, y dentro, el eco de las voces de mi familia se mezclaba con el crujido de la madera vieja. Era la última noche de nuestras vacaciones familiares, y yo, sentado en la esquina más oscura del salón, sentía el peso de una historia que nunca había contado. Una historia que no era solo mía, sino de todos los hombres de mi linaje, de mi abuelo, de mi padre, y ahora de mí. Una historia de fuerza, de olvido, de triunfo y de destrucción. Una historia que, como la lluvia, caía una y otra vez sobre nosotros, lavando, pero nunca borrando, las cicatrices. Mi nombre es Samuel, y esta es la historia de la fuerza negra olvidada que superó a todos, y fue destruida por su propio país. Pero antes de que pienses que hablo de ejércitos, de guerras o de héroes de bronce, déjame decirte que la verdadera batalla se libró en el corazón de una familia, la mía, durante unas vacaciones que prometían ser el reencuentro que tanto necesitábamos. Todo comenzó cuando mi madre, con esa voz dulce y firme que siempre ha tenido, anunció en la cena de Navidad que había reservado una cabaña en el sur del país para toda la familia. Será una oportunidad para reconectar, para sanar viejas heridas, dijo, mirando a mi padre con una mezcla de esperanza y cansancio. Mi padre, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, asintió sin levantar la vista de su plato. Yo, por mi parte, sentí una punzada de ansiedad. Sabía que esas vacaciones serían cualquier cosa menos tranquilas. Mi familia siempre ha sido un mosaico de historias no contadas. Mi abuelo, un hombre de piel oscura y manos grandes, llegó a este país huyendo de una guerra que nunca quiso pelear. Se instaló en un barrio donde la gente lo miraba con desconfianza, pero él, con su fuerza silenciosa, construyó una vida para nosotros. Mi padre heredó esa fuerza, pero también el peso del olvido. Siempre me decía, Samuel, en este país la fuerza negra no se celebra, se teme, y cuando temen algo, lo destruyen. Yo no entendía del todo sus palabras, pero las sentía como un eco en mi pecho. La cabaña estaba en medio de un bosque espeso, rodeada de árboles altos y un lago que reflejaba el cielo como un espejo roto. Llegamos un viernes por la tarde, después de horas de viaje en coche. Mi madre bajó primero, estirando los brazos como si quisiera abrazar el aire fresco. Mi hermana menor, Lucía, corrió hacia el lago, riendo, mientras mi padre y yo descargábamos las maletas en silencio. El ambiente era tenso, pero todos fingíamos que no lo notábamos. La primera noche, nos sentamos alrededor de la chimenea. Mi madre preparó chocolate caliente y mi padre, después de mucho insistir, accedió a contar una historia de su infancia. Habló de mi abuelo, de cómo trabajaba de sol a sol en los campos, de cómo nunca se quejaba, de cómo su fuerza era legendaria en el pueblo. Decían que podía levantar un saco de trigo con una sola mano, dijo mi padre, y por un momento vi un destello de orgullo en sus ojos. Pero luego, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Fue Lucía quien rompió el hielo. ¿Por qué nunca hablamos del abuelo?, preguntó, mirando a mi padre. Él suspiró, y yo sentí que algo pesado se movía en el aire. Porque a veces, recordar duele más que olvidar, respondió, y se levantó para salir al porche. Mi madre lo siguió con la mirada, pero no dijo nada. Esa noche no pude dormir. El viento hacía que las ramas golpearan la ventana, y cada sonido me recordaba las historias que mi padre nunca contaba. Me levanté y salí al porche, donde encontré a mi padre sentado, mirando el lago. Me senté a su lado, en silencio. Después de un rato, habló. ¿Sabes por qué tu abuelo nunca volvió a su país?, me preguntó, sin mirarme. Negué con la cabeza. Porque allí, su fuerza era temida. Aquí,
era ignorada. En ningún lugar era celebrada. Y cuando un hombre no encuentra un lugar donde su fuerza sea bienvenida, termina por destruirse a sí mismo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Quise decir algo, pero no encontré las palabras. Solo pude poner mi mano sobre la suya, y por un momento sentí que compartíamos el mismo dolor. Los días siguientes transcurrieron entre paseos por el bosque, comidas en familia y silencios incómodos. Mi madre intentaba mantener el ánimo, organizando juegos y excursiones, pero la tensión era palpable. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero, Lucía tropezó y cayó. Mi padre corrió a ayudarla, pero ella, entre lágrimas, gritó: «No necesito tu ayuda». Todos nos quedamos en silencio. Mi padre se detuvo, herido, y yo sentí una rabia inexplicable. No era solo por Lucía, era por todos nosotros, por todas las veces que habíamos rechazado la fuerza de mi padre, de mi abuelo, de nuestra familia. Esa noche, después de cenar, mi madre propuso que cada uno compartiera un recuerdo importante. Lucía habló de su primer día de escuela, mi madre de su boda, y yo, cuando llegó mi turno, hablé de la vez que vi a mi abuelo llorar. Tenía 8 años, y lo encontré en el patio, sentado bajo un árbol, con la cabeza entre las manos. No dijo nada, pero sus lágrimas me enseñaron que incluso los hombres más fuertes pueden romperse. Mi padre no quiso hablar. Se levantó y salió de la cabaña. Esta vez, fui tras él. Lo encontré junto al lago, mirando el reflejo de la luna en el agua. Me senté a su lado, y después de un largo silencio, le pregunté: «¿Por qué te cuesta tanto hablar de tu padre?». Él suspiró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Porque siento que lo traicioné», dijo, con la voz quebrada. Él me enseñó a ser fuerte, a no dejarme vencer. Pero yo no pude protegerlo. No pude evitar que este país lo destruyera. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. «Papá, tú no eres responsable de lo que pasó. Él hizo lo que pudo, y tú también. Pero si seguimos guardando silencio, su historia se perderá para siempre». Mi padre me miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y gratitud. «Tienes razón, Samuel. Es hora de contar la verdad». Esa noche, por primera vez, mi padre nos contó la verdadera historia de mi abuelo. Habló de cómo, al llegar a este país, fue recibido con desconfianza y hostilidad. De cómo trabajó en los campos, ganando menos que los demás, soportando insultos y desprecios. De cómo, a pesar de todo, nunca perdió la dignidad. «Era el hombre más fuerte que he conocido», dijo mi padre, con la voz temblorosa. «Pero la fuerza no siempre es suficiente. A veces, el mundo se encarga de recordarte que no perteneces». Mi madre lloró en silencio. Lucía se acercó a abrazar a mi padre, y yo sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Por primera vez, entendí el peso que mi familia había cargado durante generaciones. La fuerza negra olvidada que superó a todos, pero que fue destruida por su propio país. Los días siguientes fueron diferentes. Hablamos más, reímos más, y por primera vez sentí que estábamos sanando. Pero la herida seguía ahí, latente, recordándonos que la historia no se borra con palabras. Una tarde, mientras paseábamos por el lago, encontramos a un grupo de turistas. Eran ruidosos, alegres, y al vernos, uno de ellos hizo un comentario despectivo sobre el color de nuestra piel. Mi padre se tensó, pero no dijo nada. Yo, en cambio, sentí una rabia ardiente. Me acerqué al hombre y le dije, con voz firme: «La fuerza de mi familia ha sobrevivido a cosas peores que tu ignorancia. No necesitamos tu aprobación». El hombre se rió, pero sus amigos lo apartaron. Mi padre me miró, sorprendido, y por primera vez vi orgullo en sus ojos. «Eso es, hijo, no dejes que te destruyan». Esa noche, mientras la lluvia caía sobre la cabaña, mi padre y yo hablamos durante horas. Me contó historias de su infancia, de mi abuelo, de los sacrificios que hizo para darnos una vida mejor. Hablamos de la fuerza, del olvido, de la destrucción. Y por primera vez sentí que la historia de mi familia no era solo una carga, sino también un legado. Las vacaciones terminaron, y volvimos a la ciudad. Pero algo había cambiado en nosotros. Mi padre era más abierto, mi madre más tranquila, Lucía más comprensiva. Y yo, por primera vez, sentí que pertenecía a algo más grande que yo mismo. Con el tiempo, empecé a investigar más sobre la historia de mi abuelo. Descubrí que no era el único. Había muchos como él,
hombres y mujeres de piel oscura que habían sido olvidados, ignorados, destruidos por un país que temía su fuerza. Decidí escribir su historia, para que nunca más fuera olvidada. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento el peso de generaciones sobre mis hombros. Pero también siento la fuerza de mi abuelo, de mi padre, de todos los que vinieron antes que yo. La fuerza negra olvidada que superó a todos, y que, a pesar de todo, sigue viva en nosotros. A veces, cuando la lluvia golpea el techo de mi casa, cierro los ojos y escucho el eco de sus voces. Y sé que, mientras recordemos, mientras contemos sus historias, nunca podrán destruirnos del todo. Pero la vida, como la lluvia, es cíclica. Unos meses después de aquellas vacaciones, mi padre enfermó. Al principio, pensamos que era solo cansancio, pero pronto supimos que era algo más grave. El hospital se convirtió en nuestro segundo hogar y la familia en un refugio frágil. Mi madre se aferraba a la esperanza, Lucía intentaba ser fuerte, y yo sentía que el peso de la historia volvía a aplastarnos. Una tarde, mientras mi padre dormía, me senté a su lado y le tomé la mano. «Papá, ¿tienes miedo?», le pregunté. Él abrió los ojos y me miró con una serenidad que me desarmó. «No, hijo, he vivido con miedo toda mi vida. Ahora, solo quiero que recuerdes, que no dejes que nos olviden». Prometí que lo haría, y cuando mi padre murió, sentí que una parte de mí se rompía para siempre. Pero también sentí que su fuerza, la fuerza negra olvidada, vivía en mí. El funeral fue sencillo, pero lleno de amor. Familiares y amigos vinieron de todas partes, y por primera vez escuché historias de mi padre que nunca había conocido. Historias de generosidad, de coraje, de dignidad. Historias que me recordaron que, aunque el país intentó destruirnos, no pudo borrar lo que somos. Después del funeral, mi madre me abrazó y me dijo: «Ahora te toca a ti, Samuel. Eres el guardián de nuestra historia». Sentí el peso de sus palabras, pero también la responsabilidad de honrar a los que vinieron antes que yo. Con el tiempo, empecé a dar charlas en escuelas, a escribir artículos, a contar la historia de mi familia. Al principio, la gente escuchaba con indiferencia, pero poco a poco, empecé a notar un cambio. Los niños me hacían preguntas, los profesores me pedían que volviera, y algunos padres me agradecían por dar voz a los que nunca la tuvieron. Un día, después de una charla, un niño se me acercó y me dijo: «Mi abuelo también era como el tuyo. Nadie habla de él, pero yo quiero saber más». Le sonreí y le dije: «Nunca dejes que te digan que tu historia no importa. Es lo más valioso que tienes». A veces, me siento solo en esta lucha. El país sigue siendo hostil, el olvido sigue acechando, y la destrucción, aunque menos visible, sigue presente. Pero cada vez que cuento la historia de mi abuelo, de mi padre, de mi familia, siento que la fuerza negra olvidada sigue viva, resistiendo, superando, negándose a ser destruida. Las vacaciones en la cabaña quedaron atrás, pero el recuerdo de esos días sigue siendo un faro en mi vida. Fue allí donde aprendí que la verdadera fuerza no está en los músculos, ni en la capacidad de resistir el dolor, sino en la voluntad de recordar, de contar, de no dejarse destruir por el olvido. Hoy, cuando la lluvia golpea el techo de mi casa, cierro los ojos y escucho el eco de sus voces. Y sé que, mientras yo viva, la fuerza negra olvidada nunca será destruida. Pero la historia no termina aquí, porque cada generación tiene su propia batalla, su propio país que teme y destruye lo que no entiende. Mi hijo, Mateo, crece en un mundo que aún no ha aprendido a celebrar la diferencia. A veces, lo veo luchar con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas heridas que yo tuve, y me duele, porque quisiera protegerlo de todo. Pero también sé que la fuerza se forja en la adversidad. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Mateo me preguntó: «Papá, ¿por qué la gente nos mira diferente?». Me detuve, lo miré a los ojos y le dije: «Porque no entienden nuestra historia. Pero eso no significa que debamos escondernos. Nuestra fuerza viene de quienes vinieron antes que nosotros. Nunca dejes que te destruyan». Mateo asintió, y en su mirada vi el reflejo de mi abuelo, de mi padre, de todos los que lucharon antes que nosotros. Y supe que, mientras haya alguien dispuesto a recordar, a contar, a resistir, la fuerza negra olvidada nunca será destruida. Así termina, por ahora, la historia de mi familia. Una historia de fuerza, de olvido, de destrucción y de resistencia. Una historia que,
como la lluvia, nunca deja de caer, pero que, con cada gota, riega la semilla de la esperanza. El paso de los días después del funeral de mi padre fue como caminar por un bosque denso y silencioso, donde cada paso crujía sobre hojas secas de recuerdos. Mi madre, aunque intentaba mostrarse fuerte, tenía los ojos enrojecidos y la voz quebrada cada vez que hablaba de él. Lucía, mi hermana, se encerró en sí misma, refugiándose en la música y en largas caminatas solitarias por el parque. Yo, por mi parte, me sumergí en los papeles y cartas antiguas que mi padre había guardado en una caja de madera, como si al leerlas pudiera reconstruir los pedazos de su vida que nunca me contó. Una tarde, mientras revisaba esa caja, encontré una carta sin abrir, dirigida a mi abuelo. La letra era temblorosa, y el sobre estaba amarillento por el tiempo. Dudé antes de abrirla, sintiendo que estaba a punto de cruzar una frontera invisible entre el pasado y el presente. Finalmente, la abrí y comencé a leer. Querido padre, sé que no he sido el hijo que esperabas. Sé que te fallé cuando más me necesitabas. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor, por miedo, por no saber cómo enfrentar un mundo que nos rechaza. Ojalá pudiera volver atrás y decirte cuánto te admiro, cuánto te respeto, cuánto te amo. Tu hijo, Javier. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era la confesión de mi padre, un hombre que siempre se mostró invulnerable, pero que en el fondo llevaba el peso de la culpa y el amor no expresado. Lloré en silencio, sintiendo que, por primera vez, entendía la magnitud de su dolor. Esa noche, reuní a mi madre y a Lucía en la sala. Les mostré la carta y, juntos, la leímos en voz alta. Mi madre sollozó, y Lucía, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Siempre pensé que papá era frío, distante, dijo ella, pero ahora veo que solo estaba herido. Asentí, sintiendo que, poco a poco, las piezas de nuestra historia encajaban, aunque el dolor seguía ahí, como una herida que nunca termina de cerrar. En los meses siguientes, la vida continuó, pero nada volvió a ser igual. Mi madre decidió mudarse a una casa más pequeña, incapaz de soportar el vacío de la casa familiar. Lucía se fue a estudiar a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Yo me quedé, aferrado a la promesa que le hice a mi padre, no dejar que nuestra historia se perdiera. Empecé a escribir un libro sobre mi familia, sobre la fuerza negra olvidada que nos definía. Cada capítulo era una mezcla de recuerdos, cartas, fotografías y relatos que mi padre y mi abuelo me habían contado. A veces me sentía abrumado por la responsabilidad, pero también sentía que, al escribir, sanaba un poco más cada día. Un día, recibí una invitación para participar en un congreso sobre memoria histórica y derechos humanos. Dudé en aceptar, temiendo no estar a la altura, pero recordé las palabras de mi padre: no dejes que te destruyan. Así que preparé una presentación sobre la historia de mi abuelo, sobre cómo su fuerza fue ignorada y temida, y cómo, a pesar de todo, sobrevivió en nosotros. El día del congreso, me senté en la primera fila, rodeado de desconocidos. Cuando llegó mi turno, subí al escenario con las manos temblorosas. Miré al público y, por un momento, sentí el peso de todas las generaciones que me precedieron. Respiré hondo y comencé a hablar. Mi nombre es Samuel, y vengo a contarles la historia de mi familia. Una historia de fuerza, de olvido, de destrucción y de resistencia. Una historia que, como tantas otras, ha sido silenciada por el miedo y la ignorancia. Pero hoy, me niego a dejar que siga siendo olvidada. A medida que hablaba, sentía que las palabras fluían solas, como si mi padre y mi abuela hablaran a través de mí. Conté cómo mi abuelo llegó a este país, cómo fue recibido con hostilidad, cómo trabajó incansablemente para darnos una vida mejor. Hablé de mi padre, de su lucha por encontrar un lugar donde su fuerza fuera bienvenida, de su dolor y su amor no expresado. Hablé de mí, de mi miedo, de mi rabia, de mi esperanza. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Por un momento, pensé que nadie había entendido, que mis palabras se habían perdido en el aire. Pero entonces, una mujer del público se levantó y comenzó a aplaudir. Pronto, todos la siguieron. Sentí una oleada de alivio y gratitud. Por primera vez, sentí que la historia de mi familia era escuchada, reconocida, celebrada. Después de la presentación, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Algunos compartieron historias similares, otros me agradecieron por dar voz a los que nunca la tuvieron. Un hombre mayor, de piel oscura y ojos cansados, me abrazó y me susurró al oído: «Gracias, hijo.
por recordarnos que aún estamos aquí. Esa noche, al regresar a casa, me senté frente a la ventana y miré la lluvia caer. Pensé en mi padre, en mi abuelo, en todos los que habían sido olvidados y destruidos por un país que temía su fuerza. Y supe que, aunque la lucha era larga y difícil, no estaba solo. Con el tiempo, el libro que escribí sobre mi familia fue publicado. No fue un éxito de ventas, pero llegó a las manos de quienes más lo necesitaban. Recibí cartas de personas de todo el país, agradeciéndome por contar una historia que también era la suya. Algunos me contaron cómo, después de leer el libro, se atrevieron a hablar con sus hijos, a contarles la verdad sobre su pasado. Otros me dijeron que, por primera vez, sentían orgullo de su historia, de su fuerza, de su resistencia. Un día, recibí una invitación para visitar la escuela donde estudiaba mi hijo, Mateo. La profesora de historia había leído mi libro y quería que hablara con los alumnos sobre la importancia de la memoria y la identidad. Acepté, aunque sentía un nudo en el estómago. No quería que Mateo se sintiera avergonzado de mí, de nuestra historia. El día de la charla, entré al aula y vi a Mateo sentado en la primera fila, mirándome con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Comencé a hablar, contando la historia de mi abuelo, de mi padre, de nuestra familia. Los niños escuchaban atentos, algunos con los ojos muy abiertos, otros con lágrimas en los ojos. Al final, uno de ellos levantó la mano y me preguntó, ¿por qué la gente tiene miedo de lo que es diferente? Me quedé en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Porque lo diferente nos obliga a cuestionar lo que creemos saber. Nos enfrenta a nuestros propios miedos, a nuestras propias inseguridades, pero también nos da la oportunidad de crecer, de aprender, de ser mejores. Mateo se acercó y me abrazó. Estoy orgulloso de ti, papá, me susurró al oído. Sentí que, en ese momento, todas las heridas, todos los silencios, todos los dolores de mi familia encontraban un sentido. La fuerza negra olvidada que superó a todos y que fue destruida por su propio país, seguía viva en nosotros, en nuestra capacidad de recordar, de resistir, de amar. Con el tiempo, Mateo empezó a hacer preguntas sobre su bisabuelo, sobre la historia de nuestra familia. Juntos, visitamos el pueblo donde mi abuelo había trabajado en los campos. Caminamos por las calles polvorientas, hablamos con los vecinos, recogimos historias y recuerdos. En cada rincón, sentía la presencia de mi abuelo, su fuerza silenciosa, su dignidad inquebrantable. Una tarde, mientras caminábamos por el campo, Mateo me preguntó, ¿crees que algún día la gente dejará de tener miedo de nosotros? Lo miré a los ojos y le respondí, no lo sé, hijo, pero mientras no dejemos que el miedo nos destruya, mientras sigamos contando nuestra historia, ya estamos ganando la batalla. Esa noche, al regresar a casa, escribí una carta a mi padre. No tenía a quien enviarla, pero sentí la necesidad de poner en palabras todo lo que sentía. Querido papá, hoy llevé a Mateo al pueblo donde creció el abuelo. Caminamos por los mismos caminos que tú recorriste de niño, escuchamos las mismas historias, sentimos el mismo viento en la cara. Quiero que sepas que tu historia no se ha perdido, que tu fuerza vive en nosotros, en cada palabra, en cada gesto, en cada recuerdo. Te extraño, pero sé que estás aquí, en cada paso que doy. Tu hijo, Samuel. Guardé la carta en la caja de madera, junto a la de mi padre a mi abuelo. Sentí que, de alguna manera, el círculo se cerraba, que la historia de mi familia seguía viva, resistiendo al olvido, a la destrucción, al miedo. Los años pasaron, y Mateo creció. Se convirtió en un joven fuerte, inteligente, compasivo. A veces, lo veía luchar con los mismos miedos, las mismas dudas que yo tuve. Pero también lo veía resistir, recordar, amar. Y supe que, mientras se viviera, la fuerza negra olvidada nunca sería destruida. Un día, Mateo me dijo que quería estudiar historia, que quería ayudar a otros a recordar, a no dejarse destruir por el olvido. Sentí un orgullo inmenso, y le dije, nunca olvides de dónde vienes, hijo. Nuestra historia es nuestra fuerza. Hoy, mientras escribo estas palabras, la lluvia golpea el techo de mi casa, como lo hacía la cabaña durante aquellas vacaciones. Cierro los ojos y escucho el eco de las voces de mi padre, de mi abuelo, de todos los que vinieron antes que yo. Y sé que, mientras recordemos, mientras contemos nuestras historias, nunca podrán destruirnos del todo. La fuerza negra olvidada que superó a todos y fue destruida por su propio país, vive en cada uno de nosotros, en cada palabra,
en cada gesto, en cada recuerdo. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, a resistir, a amar, esa fuerza nunca morirá, porque la verdadera victoria no es sobrevivir, sino recordar. Y mientras recordemos, nunca podrán destruirnos del todo. Y así, mientras la lluvia sigue golpeando el techo y el eco de las voces de mi familia resuena en mi memoria, entiendo que la verdadera fuerza no está solo en resistir, sino en recordar y compartir. La historia de mi abuelo, de mi padre y de todos los que fueron olvidados, vive en cada uno de nosotros, en cada palabra y en cada acto de dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste el peso del olvido o la necesidad de honrar a quienes vinieron antes que tú, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntame tu historia, comparte tu experiencia, porque juntos podemos romper el silencio y mantener viva la memoria de los que nunca debieron ser destruidos. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes necesitan escuchar este mensaje. Así, la fuerza de los olvidados seguirá creciendo y nunca más será silenciada. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos recordando, resistiendo y honrando nuestra historia.